Ayala, Presente. Rojas, Presente. Pinzón, Morales, Presente. Sáenz, Presente. Zamudio, Presente. y Flores, ¿no? Ya, a ver. A ver. Primero, en el aparato cardiovascular tenemos que tomar en cuenta los 4 pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a la inspección, Max, a ver, ¿qué tenemos que tomar en cuenta durante la inspección? Julia, ¿A la inspección? a la inspección. El tamaño del tórax, la forma, después Niño, joven, color. Julia, puedes repetir tu oportunidad. tal vez la expansión, Rodrigo, Un color. Forma. Marco. ¿Qué tipo de forma? Ya. ¿Qué más? Si tiene alguna malformación. Ya eso te van a producir tipos de tórax diferentes. Samir, El tipo forma de tórax que puede ser indicativo, que puede ser aquí también. ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Inspección. O sea, mirar, ¿qué van a mirar en un tórax descubierto? Obviamente, para empezar un examen físico de un paciente, estamos viendo aparato cardiovascular, pero por lo general, durante la inspección, se trata de evaluar ambos aparatos, tanto cardiovascular y respiratorio, desde el punto de vista solo académico, para vamos a enseñarles o avanzar esto. Lo separamos, pero estando ya con el paciente ahí, muchas veces se hace todo en uno, ¿ya? Obviamente que el aparato cardiovascular se aboca más a la parte anterior. Entonces, durante la inspección, primero nuestro paciente tiene que estar en decúbito o tiene que estar sentado. Ya va a haber una inspección general, que significa que nosotros nos vamos a abocar a ver todas las alteraciones que puedan haber en el tórax como tal, desde alteraciones, obviamente, lo que decía, tipos de tórax, alteraciones del tórax. Normalmente un tórax, ¿qué forma tiene? Normalmente. Depende al tipo. No, normalmente. ¿Qué tipo de tórax? El tórax, ¿qué forma tiene? Es un cilindro. Es una especie de qué dice anatómicamente? Arriba. ¿Cómo es? Les gusta grabarse, no les gusta grabar que les pregunte y nos respondan ustedes, ¿no?
Les pregunto en silencio, deben escuchar cuando están escuchando sus grabaciones. ¿Qué tórax? ¿Qué tipo de tórax es? ¿Es una pirámide o es un cono truncado? ¿O no es así? De aquí seccionado, ¿no es cierto? Ya. Eso es lo normal. Ahora las alteraciones pueden ser alteraciones que uno ya puede con el tiempo ir adquiriéndolas o alteraciones que el paciente ya va a tener desde niño. Ahí están los famosos tórax en quilla o pestus carinatum. ¿Por qué se llama pestus carinatum? ¿Con comparación a quién? Al pecho de una paloma. ¿Han comido pollo, la parte del pechito? ¿Cómo es? Tiene una cosa así, ¿no ve? Eso. ¿Y por qué se llama en quilla? Porque sobresalida. Ya. Pero la quilla, ¿qué es la quilla? ¿El esternón? ¿No han visto películas de Hércules, de Troya, una de esas cosas? ¿Qué? Que ya nos habían explicado, pero no se acuerdan. Es una parte de un barco, ¿no ves? Los barcos están así, la parte anterior termina o empieza en todo caso así, entonces es lo que rompe las olas, o el agua, la resistencia del agua, eso es la quilla. Y también existen los famosos tórax acanalados, donde todo el esternón está metido. Los tórax o los pestum excavatum, que la depresión es a nivel del tercio inferior del esternón. Por ejemplo. Tórax asimétrico, un tórax más grande que el otro, muchas veces por alteraciones unilaterales del tórax, por ejemplo, de fibrosis, de atelectasia, que puedan mantenerse en esa forma. Y con el tiempo pueden haber los tórax enfisematosos o tórax en tónel. ¿No ve? ¿Qué es un tónel, saben? Eso sí tienen que saber. ¿Qué es un tónel? Es complicado que ustedes se acuerden, tórax en tónel, van a tener que acordarse qué es un tónel más. Pero si es que supiesen qué es un tónel, entonces facilito es la relación, la comparación, no necesitan acordarse de mucho, más que de la relación. Un basil, ¿conocen? Sí, sí. Donde guardan uva, vino, eso es un tónel. Desde madera, no es necesariamente así cuadrado, sino la base es un poco más angosta, se ensancha al medio y arriba otra vez se vuelve un poco angosto. En relación a esos que fabrican los turriles y todo eso que ven ahí en la calle, ¿no es cierto? Donde traen asfalto y todo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un tórax en tónel o tórax enfisematoso se forma ¿por qué? Con el tiempo, por el atrapamiento aéreo a nivel de los alveolos. Ingresa oxígeno, pero es difícil de expulsar. Entonces, por eso se llama atrapamiento aéreo. Es un tórax o se producen los enfisemas pulmonares, diferente a los enfisemas subcutáneos, que eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, primero a la inspección general vemos eso, la parte del tórax, la forma, el tipo de tórax puede tener nuestro paciente. Obviamente vamos a ver todas las lesiones que el paciente puede presentar en el tórax. Así un tórax desnudo, ¿qué podemos encontrar? Cicatrices, lesiones, no sé, heridas, depresiones, abombamientos, nódulos, todo lo que podamos ver. Lo que nos interesa poder ver y reconocer, por ejemplo, que ese paciente tenga o no tirajes intercostales, que de alguna forma lo vamos a ver a profundidad en aparato respiratorio. Si el paciente pueda tener o no un marcapaso, por ejemplo, que habitualmente van a ver una cicatriz y debajo de la cicatriz una elevación tipo cuadradita más o menos, o a veces ya los marcapasos no son tan cuadrados, son medio ovalados, ¿ya? ¿Qué más vamos a poder ver nosotros? Lo que nos interesa en la parte cardiovascular es el cuello. ¿Qué cosa nos interesa ver en el cuello? La presencia de ingurgitación yugular. ¿Qué más? La presencia de la carótida, carótida en este caso. ¿Ya? ¿Qué? Cardiovascular. Ajá. ¿Ya? Eso. Luego, lo que más nos va a interesar ver a nosotros es el famoso choque de la punta o latido apersiano. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué será un choque de la punta o latido apersiano?
Más. Pueden ver las palpitaciones. Ya se puede ver más que las palpitaciones, el latido, pero ¿de quién? ¿De qué parte del corazón? Ventrículo izquierdo. De la punta, apex, si decimos. Apex, ¿qué significa? Punta, vértice, ¿no? Entonces, la punta del corazón. ¿Y dónde se encuentra el latido apexiano? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el tórax. Chamil. ¿En cuál tenemos varios espacios intercostales? Tenemos un quinto espacio intercostal izquierdo y uno derecho. Ya. Tenemos el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, es así. Hasta acá 3 metros. ¿Qué más? Entonces el latido apexiano vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal y la línea medio clavicular del lado izquierdo. Entonces hay un punto donde ambos se entrecruzan y el latido apexiano está justo por dentro de ese cruce, digamos. ¿Ya? A ver, ¿quién tiene una hoja? Para que vean. Tienen que leer, pues. Ya. No, así no. Sacar. ¿Examen de qué? Teníamos el examen de general y cosas estudiar para eso. Y van a dar ahorita en el paciente abajo. Pues. Hemos estudiado para el cinema. No, pues. Ayer era feriado. O sea, ustedes estudian lo que les conviene. Ahí tenemos, vamos a ver. Vamos a ver. Este es el primero, el segundo está intercostal, el tercero intercostal, el cuarto, el quinto está intercostal y ya. Ya, regularmente así está nuestro tórax. Entonces tenemos, primero tenemos que ver todo nuestro tórax, hemos visto ya, lesiones que puedan haber. Acá tenemos nuestros carótidos y aquí tenemos las yugulares. Ya hemos visto que las yugulares evaluamos siempre y cuando, bueno, vamos a evaluar siempre en una elevación de unos 20 hasta 30 grados, ya para evaluar la infiltración yugular, no necesariamente todos tienen que tener. Ahora, en la inspección nos interesa determinar cómo está el día, dónde está nuestro quinto espacio o nuestro latido apexiano desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, ¿qué hacemos? 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros tenemos el quinto espacio intercostal. Pero ¿cómo vamos a encontrar el quinto espacio intercostal? Primero nos vamos a la escotadura. ¿Ya? Debajo de la escotadura buscamos el ángulo del lois, que es este. Así es una elevación chiquita y justo por debajo de ese nivel se encuentra el segundo espacio. Y vamos contando segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal. Si ven, el quinto espacio intercostal es bien largo. Entonces, línea medio clavicular, ahí. En el lugar que entrecruza el quinto espacio intercostal y la línea medio clavicular, ahí se encuentra el latido apexiano. Y a la observación, ya a la inspección, el latido apexiano en este quinto espacio tiene un radio aproximado de 2.5 centímetros. Y es un latido chiquitito, que normalmente van a ver así. Así, bien chiquito.
En algunos van a notar más, ¿en quiénes? En las personas flacas, digamos. En las personas que tienen más músculo o tejido celular subcutáneo no se nota. Ya en las mujeres se va a notar mucho menos, a veces por la presencia de las mamas. Es más notorio y de manera normal se indica que a los 40 años, pasados los 40 años, no debería de notarse. Si se nota, ¿qué significa? Que existe una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? El latido persiano siempre tiene que caer acá. ¿Qué pasa si mi latido persiano está acá o está en el sexto espacio intercostal acá por acá abajo? Significa que existe una cardiomegalia. ¿Ya? Ahora, si no encuentran un latido persiano a la inspección en algún paciente, tampoco significa que el paciente sea anormal o que ustedes estén realizando mala inspección. Puede ocurrir aquello. ¿Ya? Entonces, eso más que todo a la inspección. Luego a la palpación, ¿qué hacemos? A la palpación vamos a palpar de una especie de palpación general, digamos. Palpamos todo el tórax como tal, primero haciendo hincapié en presionar estas partes. Esternocondrocostal, se supone que en vez de costillas aquí hay un cartílago, ¿no? Que une, ¿ya? Entonces palpamos la parte izquierda y la parte derecha. ¿Para qué? Muchas veces a este nivel pueden haber dolores cuando presionamos. O muchas veces el motivo de consulta de nuestro paciente puede ser dolor precordial o dolor en el pecho. ¿Ya? Y vos, teniendo en cuenta que hay un dolor precordial o dolor en el pecho, lo primero que tienes que descartar, ¿qué es? Que no se trate de un infarto. Ya, el término es de un síndrome coronario agudo. ¿Ya? ¿Cómo voy a determinar esto? Primero, obviamente, hago toda mi inspección, tengo que presionar. Si le duele a la presión, está bien que le duela, ¿no es cierto? Porque si le duele, significa que el problema está acá, no a nivel coronario. ¿Ya? Obviamente, sí o sí tenemos que después corroborar con el electrocardiograma. Entonces, ¿por qué siempre hacemos palpación de todo el tórax y más aún a este nivel? Porque pueden desprenderse esos dolores, como el síndrome de Tietze, las esternocondritis, las neuropatías o las neuralgias que pueden tener estas neuralgias intercostales, por ejemplo. Y son muy, muy dolorosas. ¿Por qué? Porque no te dejan ni respirar, no te dejan toser, ríes y te duele, pujas y te duele, te echas del lado de la cama y te duele. Y es muy incómodo las neuralgias intercostales. ¿Por qué? Porque se supone que debajo de cada costilla existe un paquete vasculonervioso, ¿no ve? Y ahí están los nervios intercostales. ¿Ya? Entonces, inspección, seguimos a la palpación. Después de palpar todo esto, tenemos que ir a palpar este choque de la punta, que como ven, el espacio es así, solamente vamos y palpamos ahí, suavito. ¿Ya? Suavito, vamos y buscamos el latido persiano a este nivel, que es el choque de la punta. ¿Ya? Habitualmente se palpa, muchas veces no se ve y se palpa, se siente el latido ahí. Ahora, ¿qué pasa si este latido es muy intenso? Existe una alteración cuando el latido es demasiado intenso, se llama latido en bola de billar o pulso en cúpula de Barr también se llama, o latido, en cúpula de Barr. ¿Por qué? Porque en vez de palpar, yo estoy esperando, digamos, que mi latido sea así, ¿no ve? Entonces, en este caso es así. Hay clasificación de acuerdo a la intensidad, hay pulso Seller, el Seller doble, todo, hasta el en cúpula de Barr. ¿Ya? Hay otros latidos que no vamos a hablar, también existen algunas dimensiones o áreas que se toman en cuenta, puntos que se toman en cuenta para determinar un área cardíaca, que tampoco pienso hablar. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos, porque algunos son los mismos que de los focos de auscultación, por ejemplo. Entonces no hablamos. Los latidos, hay otros latidos diagonales y todo esto, tampoco vamos a hablar, solo mencionamos el principal, y hay otro latido que suele aparecer en esta zona, entre el tercero y el cuarto espacio intercostal. Vos ves el latido acá, el latido persiano, ¿no ves? Tendría que estar por acá. Pero también ves otro latido aquí, en esta zona. ¿Ya? En este espacio. Tercero y cuarto. ¿Qué significa?
que mi paciente puede tener, que si aquí está el punto o la punta del ventrículo izquierdo y es el choque de la punta del corazón, si aquí encuentro un latido, ¿qué estará? Ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces aquí cuando existe hipertrofia de las cavidades derechas del ventrículo derecho, se supone que va a haber hipertensión pulmonar. Entonces en ese momento va a haber también un latido así tan intenso como un choque de la punta a este nivel, que normalmente no existe. ¿Ya? Normalmente no existe. Eso a la inspección. A la palpación también palpamos muchas veces en esta zona ese latido. A veces debemos de poner así, porque son dos espacios, entonces colocamos todo el talón de la mano así. Y eso, y si presiona, y ese tiene un nombre, se llama la maniobra de Dressler. Y se siente intenso. A la auscultación se siente un segundo ruido desdoblado y fijo, que ya vamos a hablar después con calma. Todo eso tiene un nombre, se llama el complejo de la pulmonar de Chávez. A la inspección, a la palpación y a la auscultación. Incluso a la percusión también dice que aquí hay una mayor matidez a la percusión. Todo eso es el complejo de la pulmonar de Chávez. Entonces, a la inspección, a la palpación, ¿qué más aparte de esto? También podemos palpar los frémitos, los clics cuando los pacientes tengan válvulas protésicas. Los frémitos, ¿qué son los frémitos? En nuestro organismo se producen a veces soplos. Los soplos, la sangre muchas veces viaja en nuestro cuerpo así, de manera unidireccional y lineal, ¿ya? Pero a veces la sangre viaja así, de manera turbulenta. Entonces el soplo es el pasaje turbulento de la sangre de un vaso a otro vaso, de un vaso a una cavidad, de una cavidad a otra cavidad o de una cavidad a un vaso. Ese es el soplo. Y los soplos se escuchan. ¿Ya? Por eso usamos soplos muchas veces. Pero, ¿qué es un frémito? ¿Y para qué les doy toda esta introducción? Para indicarles que los frémitos son los soplos palpables. Si estamos indicando que los soplos se escuchan, entonces el soplo que se palpa se llama frémito. ¿Por qué? Porque es un soplo bastante intenso, muy intenso. ¿Ya? Que otra vez les voy a explicar, no se preocupen. ¿Ya? Además de palpar los frémitos, ahora existen frémitos que podemos escucharlas en dos posiciones diferentes, en una posición de pachón y una posición de azulay, si no me van a entender, si no han leído. ¿Qué más se palpa? En el tórax también tenemos que palpar el pulso carótido. ¿Ya? Y luego pasamos a la percusión, que vamos a dejar acá porque ustedes han venido preparados para dar un examen, así que el examen les vamos a dar. Vamos. Ya, los tres primeros. Ahí, acompañarnos a actividad, ven.
Te esperemos aquí. Linterna. Ya, ayo, masuk sana, ternyata.